Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Jaime Campos, bienvenido. Gracias Carlos por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Primera pregunta. Ustedes se reunieron con la CGT, elaboraron un documento que para mucha gente es de sentido común, para otros es rarísimo, digamos, tocan una música que buena parte de la dirigencia argentina le cuesta escuchar o le cuesta disfrutar. ¿Cómo es la relación de los grandes empresarios con los sindicalistas? ¿Esto es una novedad absoluta? ¿Es la primera vez que se juntan? ¿Esto fue preparado informalmente antes? Contanos un poco eso. Con mucho gusto. Nosotros con los sindicalistas tenemos una relación de muchos años. Para ser más preciso, un grupo de empresarios de AEA y el Consejo Directivo de la CGT nos hemos reunido muchas veces, yo diría por lo menos en 3 o 4 años. Mucho se ha hecho en el marco de una actividad que desarrolla la Iglesia Católica, y particularmente los jesuitas, en un centro de investigación y acción social que preside el padre Rodrigo Sarazaga, que ha sido un movilizador de estas que es el líder de la colecta. Correcto. Seamos Uno. Seamos Uno, exactamente. Y creo que ya repartió más de 500.000 sí, así es. cajas de comida. Entonces, digamos, es decir, que ya nos conocíamos con ellos. Había una relación de confianza. Bien. Hace alrededor de un mes, la CGT nos llaman, concretamente, bueno, varios, pero el que nos hizo la llamada puntual fue Andrés Rodríguez, diciéndonos, queremos reunirnos ya ahora institucionalmente con la EA. Consejo Directivo de la CGT, Comisión Directiva de la EA. Razón, estamos muy preocupados con la situación, cosa que compartimos nosotros, ¿no? La situación económica es realmente grave, las perspectivas son muy complicadas y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para tratar de generar ciertos consensos básicos, ¿sí? De forma tal de que esos consensos permitan delinear futuras orientaciones, eventualmente políticas, ¿sí? Entonces, así fue. Nos reunimos, dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas con los cuales podemos empezar? Este es un tema que es un área que estamos una actividad que estamos iniciando. Entonces dijimos, bueno, mira, hay algunos temas, vos los enunciaste perfectamente. El primero, fundamental para nosotros y para ellos, es la actividad privada es la responsable de la producción de bienes y servicios en Argentina. Es decir, las empresas privadas son las que tienen a su cargo esa actividad. Y eso, que parece una cosa menor, es muy importante, ¿cierto? Porque deja muy clara la orientación de la política en general. Cuando uno dice, mira, la actividad de producción y distribución de bienes y servicios la hacen las empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes. El Estado tiene un rol central, el Estado moderno en cualquier país que funcione cumple un rol central porque da la orientación básica para la actuación de las empresas, las regula la actividad económica, etcétera, 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 pero la producción de bienes y servicios en manos de empresas privadas. Este es el primer punto, me parece muy importante. El segundo punto... Uno te escucha y suena Vicentín. Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Estamos hablando del contexto de Vicentín, correcto. Ese impulso, ¿no? Correcto. El segundo punto es, a ver, necesitamos ampliar el sector formal de la economía, que se ha achicado enormemente, y concretamente el número de empleados que están formalizados, registrados, ¿sí? Y eso obviamente es un acuerdo muy de fondo con la CGT, ¿no es cierto? Ellos lo que quieren es que el sector formal de la economía y de los trabajadores aumente, crezca. ¿Qué podemos hacer para que esto ocurra? ¿No es cierto? ¿Qué medidas podemos tomar? Específicamente hemos pensado, porque ellos tienen mucha experiencia en eso y nosotros tenemos alguna también más pequeña al lado de ellos, pero importante, que tiene que ver con la formación profesional, las escuelas técnicas, cosas que son activos muy importantes que hay que darle a la gente para que tengan capacidad mayor de trabajo. Este es otro tema muy importante. El tercer punto, también vos lo enumeraste muy bien, es la presión fiscal sobre los que pagamos impuestos, sobre las empresas y sobre los empleados y trabajadores del sector formal de la economía, es altísima en Argentina. Es muy, muy alta. Y la verdad es que se debe dar una señal clara de que la tendencia tiene que ser hacia la reducción de esa presión tributaria. Obviamente no estamos ninguno, ni ellos, ni nosotros, pidiendo una baja ahora en medio de la situación fiscal en que estamos, con la pandemia, en fin, de ninguna manera. Pero es muy importante que la señal sea, en la medida en que se pueda, tenemos que ir gradualmente bajando la presión fiscal sobre las empresas formales y, por supuesto, sobre los trabajadores formales. Esto es
fundamental, porque si tenemos una economía formal que crece más, ¿no es cierto? Además de todas las ventajas para los trabajadores formalizados y para la actividad más plena de las empresas, por supuesto el Estado también va a tener beneficios, va a poder cobrar más impuestos. Con esos impuestos se van a hacer más obras para la gente más carenciada, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Y el cuarto punto es la inserción en el mundo. Y esto es muy importante por lo siguiente. Las empresas de AEA, la gran mayoría, yo diría al menos 2/3 de las empresas de AEA, su actividad principal es el mercado interno. Contá qué es AEA y después seguís. ¿Cómo no? Con mucho gusto. AEA es una asociación empresaria compuesta por, y esto es el dato clave, por, como vos dijiste muy bien, los dueños o número 1 de empresas argentinas, la mayoría de ellas son empresas de capital local, ¿sí? Que tienen la característica por la cual en la actividad de la AEA solo pueden participar ellos, es indelegable su participación, y esto se cumple a rajatabla, ¿sí? Y por otro lado, como son empresarios que actúan en empresas de sectores muy diversos, de supermercados, bancos, comunicación, en fin, de todo. Entonces, eso hace que los temas que toca la AEA son temas justamente de orden general, no son temas sectoriales. El enfoque de la AEA siempre va a ser un enfoque institucional, de tratar de que la Argentina tenga instituciones cada vez más fuertes, ¿no? Esa es un poco la visión, ¿no? Entonces, volviendo al último punto, le damos mucha importancia, a pesar, insisto, de que muchas de las empresas, la mayoría de las empresas de AEA, su actividad central es el mercado interno, somos conscientes que si Argentina no aumenta las exportaciones, no tenemos crecimiento posible, porque se sabe perfectamente que apenas Argentina empieza a crecer un poco, empiezan a aumentar las importaciones, ¿no es cierto? Y se produce lo que los economistas llaman la restricción externa. Concretamente, para la gente, nos quedamos sin dólares. Correcto. ¿No? Entonces, la única forma de romper eso es aumentando las exportaciones de bienes y de servicios, ¿no? Y esto es un mensaje fuerte, porque Argentina tiene que hacerlo. Cuando uno mira los números es muy triste ver cómo nos han caído las exportaciones permanentemente. Permanentemente Argentina, la participación en el comercio mundial cada vez es más chica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un enorme esfuerzo por hacer y yo creo que lo que nos entusiasma a las dos partes es que justamente producto de que somos diferentes, tenemos intereses diferentes, pero tenemos muchos intereses en común para una Argentina que crezca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Es ahora ponernos a trabajar en alguno de estos puntos, no con la idea, de nuevo, de entrar en detalles técnicos en términos de reglamentaciones específicas, etcétera, sino orientaciones que luego, por supuesto, tendrán que ser vistas por otros sectores de la sociedad y, por supuesto, por las autoridades, que son las responsables de implementar las políticas, y bueno, ver ahí específicamente qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, ¿no? El gobierno esto lo tomó como algo agresivo. Bueno, a ver. Como un ninguneo. Nosotros tenemos una información, a ver, en concreto, la CGT yo sé que, digamos, está haciendo esta acción de contacto con distintos sectores sociales y el gobierno lo sabía que estaba, digamos, reuniéndose con distintos sectores sociales. Y el propósito de ellos, ciertamente, y nuestro, es el de aportar. Este es un gobierno, como decías, a ver, el presidente siempre habla de la necesidad de consensos, la necesidad de diálogo. ¿Qué mejor que sectores justamente de esta naturaleza puedan empezar a trabajar en conjunto? Ahora te quiero preguntar esto. Hace 2 domingos, o hace 2 semanas, apareció una nota en página 12. El corazón de la nota era después del 9 de julio, ¿no? Le hablaba Alfredo Zayat al presidente, no le hablaba directamente, pero la idea era, mira, si vos pensás que vas a salir del pozo con los que convocaste para el 9 de julio, te equivocás. Sobre todo, eso tocó un punto central de lo que vos dijiste, porque las empresas, simplifico mucho infantilmente, buenas son las que trabajan para el mercado interno. Las empresas que piensan en la exportación en general lo que quieren son salarios bajos en dólares. Cristina dijo, ese es el camino. Cuando ustedes piensan estos temas y piensan en las dificultades políticas de esto, cuando firman ese documento, ¿el lector es Fernández o la lectora es Cristina? Nosotros le hablamos el rigor le hablamos al gobierno y a la oposición, que no es menor. Es decir, porque acá lo que nosotros sabemos por la experiencia histórica, digamos, además en esto
vos no podés dar clase claramente, pero sabemos que los verdaderos consensos son consensos amplios. Si solo es un consenso de un pequeño grupo, no tiene ningún impacto, ¿no es cierto? Los famosos pactos de Moncloa, todas estas cosas que se hablan, en definitiva son consensos sobre temas centrales por parte de sectores del trabajo, sectores empresarios y de otros sectores de la sociedad civil también. Es decir, tiene que ser lo más amplio posible. Porque acá, Carlos, hay un punto fundamental que me parece, ¿no? Que es, hay una distinción que hace un colega que vos conocés mucho, que es Natalio Botana, que él dice que en Argentina tenemos una constitución política, porque tenemos, gracias a Dios, terminó para siempre los periodos de los golpes de Estado, tenemos una república, ¿no es cierto?, en lo político. Hay cambio de poder, de elecciones, en fin, todo lo que sabemos. Lo que no tenemos, como dice él, es una constitución económica, ¿no? Y todas las sociedades que funcionan tienen una constitución económica. Entonces, nosotros lo que tenemos que contribuir es, entre todos, a tener esa constitución económica. Y esa constitución económica significa tener muy claros ciertos roles básicos. El rol de la empresa privada, el rol del Estado, contar con una moneda, ¿sí? Contar Vos decís, nos reunimos porque estábamos preocupados y la CGT estaba preocupada por la situación. Describí la situación, los rasgos centrales que más te preocupan. Lo que nosotros vemos es, bueno, primero, Argentina viene de hace muchos años, de largas décadas, mal, digamos, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, que yo no me acuerdo exactamente el periodo, pero hemos tenido 27 recesiones, por ejemplo, en los últimos... Es lejos el país que más recesiones tuvo. Claro, ¿viste? Entonces, esa es la primera cuestión. Este gobierno ya hereda una situación económica muy mala, porque esa es la realidad. A esto se le agrega, por supuesto, todo el drama del coronavirus, que era algo, por supuesto, totalmente impredecible, ¿no? Entonces, tenemos un impacto enorme. ¿Cómo hacemos, por lo tanto, en esta situación, qué ideas podemos contribuir? ¿Cómo podemos ayudar a que la salida de esta crisis, ¿sí?, sea lo mejor y lo más rápida posible, ¿no es cierto? Y la preocupación es enorme, vemos todos los días los datos, es decir, el desempleo está aumentando, la caída de la producción es muy grande, ¿no? Por supuesto la caída de la recaudación, en fin, y creo que esto el gobierno lo está viendo también. Entonces, lo importante es ver si entre todos podemos decir, bueno, ¿cuál es la visión? Ya sé que los problemas de corto plazo son muy difíciles de solucionar, pero ¿cuál es la orientación? Si yo soy un inversor, ¿para dónde va la Argentina? ¿No? Te quiero preguntar esto. Normalmente en el gobierno y en la oposición, cuando se habla de empresas, se habla de las pymes. Y hablar bien o defender la existencia de empresas grandes, cosa que en otros países es el motivo de orgullo, digamos, la dimensión de las empresas que han sabido crear, queda como mal, como políticamente incorrecto, como quien... Al grande no hay quien lo llore. Ustedes ahí están reunidos, empresas grandes, todas son empresas grandes. ¿Cómo ven ese tema de la inserción de ustedes, por lo menos en la percepción pública? Mira, nosotros lo que tenemos clarísimo es, las empresas grandes en la Argentina, en el mundo, tienen roles fundamentales. Te voy a decir al menos lo siguiente. Por ejemplo, primero, cuando hay proyectos grandes, ¿no es cierto?, que requieren la movilización de recursos, de capitales, de tecnología, de recursos humanos, etcétera, las que tienen la capacidad para hacer estos proyectos nuevos de inversión, etcétera, son las empresas grandes. Las que tienen la capacidad de llevar adelante industrias, aunque ya están establecidas, de gran dimensión, ¿no es cierto?, muchas veces con fábricas en distintos lugares del país, son las empresas grandes. Es decir, los proyectos de gran envergadura, muchas veces asociados con determinadas tecnologías, lo natural es que sean llevados a cabo por empresas grandes, ¿no es cierto?, son los que lo hacen eficazmente. La segunda característica típica de las empresas grandes es que las empresas grandes son innovadoras, tanto en los productos como en los procesos. Los productos se ven, pero las inversiones que hacen las empresas grandes permanentemente en procesos de producción, es enorme, porque es la forma de mantenerse competitivas, ¿cierto? Entonces, ese es un segundo rol central. El tercer rol absolutamente fundamental es que las empresas grandes tienen la capacidad de ganar mercados externos, ¿no es cierto? Es decir, pueden invertir recursos para ganar mercados en el exterior, inclusive a veces establecerse en el exterior para conquistar ese mercado, ¿no es cierto? Es típico de una empresa grande. Y yo diría que la cuarta característica es que las empresas grandes tienen la capacidad de generar tejidos productivos, con pequeñas y medianas empresas justamente, ¿no? Vos hablás con empresas grandes, todas las empresas grandes tienen una cantidad de empresas pequeñas y medianas que trabajan, digamos, con ellas, tanto sea como proveedoras o como consumidoras, ¿sí? Y se arman lo que se llaman este tejido
generan cadenas de valor. Son cadenas de valor de las cuales vos tenés una serie de pequeñas y medianas empresas interconectadas entre sí con una gran empresa. Y si ese tejido, y Argentina tiene un tejido valioso, tanto en industria como en servicios, si ese tejido se profundiza, se hace cada vez más intenso, la Argentina gana en competitividad. Y ahí de nuevo, las que tienen el rol central en la elaboración y en la creación de esos tejidos son las empresas grandes. Última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo, Jaime, que es lo que siempre pasa acá. ¿Ustedes hicieron este acuerdo o empezaron a caminar en este sentido con la CGT? El gobierno está por lanzar 60 medidas pensadas, algunas en aliviar la situación de los que la están pasando peor, otras en reactivar la economía. ¿Les gustaría que en este contexto el gobierno los convoque y se meta en este diálogo o ustedes prefieren llegar a resultados primero y después comunicarse con el gobierno? No. A ver, nosotros primero estamos absolutamente abiertos, por supuesto, al diálogo con las autoridades. Eso somos clarísimo. Por una parte, absolutamente. Y si se puede, digamos, sugerir ideas, etcétera, en términos de estas propuestas que está trabajando el gobierno, encantados. No, lo que nos pareció con la CGT fue que en esta primera etapa nosotros teníamos que trabajar en un punteo y elaborarlo un poco para no llegar al gobierno simplemente con títulos, ¿viste? Porque eso es fácil, convengamos, Carlos, y todos tenemos experiencia. Sacamos la foto y decimos par de títulos, ¿no? Nos gustaría ir un poco con algunas ideas más concretas, con algunas orientaciones, inclusive, ¿por qué no?, sabiendo, ¿no es cierto?, las restricciones que hay, porque eso es un acto de responsabilidad, no simplemente proponer, sino decir, mira, esto está, sabemos que hay esta dificultad, se nos ocurre que esta sería una forma de solucionarla, ¿no? Es decir, ir con un aporte creativo, ¿no es cierto? Jaime, muchísimas gracias. Muchas Jaime gracias Campos, a ustedes por la invitación. Gracias, presidente de AEA. Vamos ahora a un corte y enseguida viene Mariana Verón a hacernos un retrato de Cristina. Se habla mucho de si Cristina manda, si no manda, la relación con Alberto Fernández, etcétera. Vamos a salir de esa discusión y que nos cuente Mariana en qué anda Cristina. Ya volvemos. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo.